Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Blake y bienvenidos a un nuevo video. Actualmente estoy aprendiendo portugués y hace 4 años empecé a aprender portugués en casa, fuera del colegio y de la universidad, pero esto ha sido con intervalos. En este video voy a dar 5 razones para aprender portugués. Entonces, la primera razón trata del número de hablantes de portugués. El portugués tiene más de 200 millones de hablantes nativos, con la mayoría en Brasil, y por eso es el tercer idioma europeo con más hablantes nativos después del español y el inglés. Según los datos de Ethnologue en Wikipedia, el portugués tiene 221 millones de hablantes nativos y 234,1 millones de hablantes en total. El francés tiene solamente 76,8 millones de hablantes nativos, pero tiene 279,8 millones de hablantes en total por la cantidad de hablantes de francés como segunda lengua, y por eso el francés sí supera al portugués por número de hablantes en total, pero tiene menos hablantes nativos. Algo interesante también es que el alemán tiene 76 millones de hablantes nativos y 132,1 millones de hablantes en total, pero en Estados Unidos está entre los idiomas más estudiados, y también italiano es más estudiado en Estados Unidos que el portugués, pero tiene solamente 64,8 millones de hablantes nativos y 67,8 millones de hablantes en total. La segunda razón tiene que ver con la música. En mi experiencia de aprender portugués, he observado que hay mucha diversidad de música en portugués, y todo el mundo puede encontrar música que le gusta en portugués. Para mí no ha sido difícil encontrar música que me gusta, y por eso he podido encontrar todo género musical que quería encontrar en portugués. La tercera razón tiene que ver con la cultura. El portugués abre las puertas de la cultura brasileña, además de la cultura de otros países de habla portuguesa. Y para los que no son latinoamericanos, pero están conociendo las culturas latinoamericanas como yo, conocer la cultura brasileña ayuda a conocer mejor las culturas de América Latina, ya que Brasil es el país más grande de América Latina. Mi propia experiencia de esto fue cuando estaba viendo la serie de Disney que se llama Vía, cuyo personaje principal es una chica con un papá argentino y una mamá brasileña, y por eso el personaje principal en la serie canta en portugués y español, y por eso yo pude disfrutar más la música de esta serie, porque podía entender los dos idiomas que se usa en las canciones. Entonces, la cuarta razón tiene que ver con el uso de internet en portugués, o sea, las oportunidades de interactuar con este idioma por medio de internet. Por número de usuarios, el portugués es el sexto idioma más usado por 3,7% de los usuarios, y entre los 10 millones de páginas más visitadas en internet es el noveno idioma más usado, con 2% de las páginas en portugués. Y finalmente, la razón más obvia es
que el portugués es muy similar con el español. Por eso es más fácil llegar al punto de poder entender a los hablantes nativos en portugués que en otros idiomas si ya sabes español. Para mí esto es muy importante porque lo que hago más en idiomas extranjeros es escuchar viendo videos de YouTube, por ejemplo. Y también es más fácil aprender a leer en portugués si ya sabes español que en otros idiomas porque hay muchas palabras que son parecidas en forma escrita. A pesar de todo esto, tengo que darles una advertencia y esta es que a pesar de que sea fácil adquirir las destrezas receptivas en portugués, también es fácil confundir los dos idiomas porque hay varias palabras que son similares, pero otras no. Y de esta manera la dificultad es hablar portugués en vez de hablar portuñol. Y la manera de la que se puede confundir los dos idiomas es usar una palabra de español que no existe en portugués. En resumen, estas 5 razones eran las que quería compartir con ustedes, pero no son las únicas razones para aprender portugués. Por eso, si tenés una razón más para aprender portugués, déjalo en los comentarios. Y si te gustó este video, dale like. Y en este canal quiero hacer más videos sobre el aprendizaje de idiomas en inglés y en español y tal vez en otros idiomas como portugués. Entonces, si te interesa este tema, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Chao.